Bueno, en este momento estamos 14 personas. Buenos días, Alejandra, Clara, Claudia, Edinson, Juan, Karen, Carol, Kimberly, Dari, Mayra, Fernanda, Raúl, Tuchis y Víctor. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Vamos a iniciar con la diapositiva en la cual habíamos el día de ayer dado, digamos, las primeras orientaciones y entramos a un tema que es el manejo de las emulsiones. Una emulsión, en este caso, nos interesa tratarla con el fin de seguir el proceso de retirar los remanentes de agua que no fueron o no se lograron retirar del proceso de separación como tal, bajo el mecanismo o los equipos separadores. Entonces, en la diapositiva vemos, hay una definición, pues hay una descripción, y lo llama teoría de emulsiones, porque cuando comenzamos a mirar esta temática, presenta, digamos, ciertas dificultades en relación a cómo se manejan, ¿sí? Creo que hay un micrófono que está por ahí abierto, por favor lo cerramos. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto activan el micrófono, hacen la pregunta y buscamos la respuesta. Entonces, la presentación nos dice, la descripción que está acá dice que remover el agua del petróleo crudo a menudo requiere procesos adicionales a la separación gravitacional. El equipo de tratamiento de crudo está diseñado para romper las emulsiones mediante la coalescencia de las gotas de agua y posteriormente usar la separación gravitacional para separar el crudo y el agua. Entonces, aquí en la parte de las emulsiones lo que vamos a hacer es tratar de que los procesos de coalescencia se den. Una vez la coalescencia la facilitemos para que se genere, pues va a actuar el mecanismo de la fuerza gravitacional para hacer esa decantación y esa caída de las gotas de agua que ya están de un mayor tamaño. Entonces, ayer hacíamos el cuestionamiento de qué era lo que veíamos, digamos, en la figura. Entonces, mencionábamos que habían unas circunferencias de color azul y lo relacionábamos con la parte del agua y un fondo de color negro que lo relacionábamos con la parte del aceite. Y está bien la analogía, digamos, la imagen que estamos visualizando acá es simplemente para indicarnos que en una emulsión va a existir dos componentes, ¿cierto? Va a existir un componente que se denomina fase continua y otro elemento o otro componente que es la fase dispersa, ¿sí? En este caso, nosotros siempre que se hace mención de una emulsión, se nombra primero la fase dispersa y seguidamente se me nombra la fase continua. Entonces, esto sería una emulsión de agua en aceite. La característica de la fase dispersa es aquella que se encuentra en la menor proporción y la fase continua es la que se encuentra en mayor proporcionalidad. Eso no quiere decir que únicamente exista emulsiones de agua en aceite. Ya nos vamos a dar cuenta que también existen las emulsiones de aceite en agua, es decir, donde el aceite es la fase dispersa y el agua que está en mayor proporcionalidad sería la fase continua.
Aquí, digamos, rematamos con esta definición. Dice una emulsión es una mezcla estable de crudo y agua que se separa solo por gravedad. En el caso del petróleo crudo o de una emulsión regular o normal, esta es una dispersión de las gotas de agua en el crudo. Es lo que acabamos de mencionar. En este momento, para nosotros, digamos, bajo este contexto, las emulsiones son un problema, ¿sí? Pero, digamos, hay algunos productos de tipo alimenticio que todo lo contrario, lo que se buscan es formar emulsiones, ¿sí? Eh, por ejemplo, lo que son la mayonesa es una emulsión. Los helados de crema también son emulsión, porque hay combinaciones de grasas con una fase acuosa y lo que se busca es que se genere esa emulsión para producir, digamos, el alimento en los ejemplos que les acabo de mencionar. Pero para la industria de los hidrocarburos, las emulsiones se convierten en un problema y en todo un esquema de proceso de tratamiento para hacer el retiro del agua como tal y dejar el crudo en especificaciones. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de las emulsiones, entonces es importante que tengamos claro las diferentes fuentes o clasificaciones del agua que se presenta en un campo de producción. Entonces, vamos a mirar que dependiendo, digamos, de donde se origina el agua, pues va a generarse, digamos, una clasificación de las mismas. Entonces, tenemos el agua libre, es la primera forma de clasificar el agua que se produce en un campo de producción y es el agua que yo puedo retirar a través del proceso gravitacional normal, es decir, el agua que retiro en un separador como tal está definida como un agua libre. Otra es el agua suspendida, ¿sí? Es esa agua que de pronto queda sobrenadante cuando tenemos una condición de mezcla de sólidos y presencia de agua, entonces la parte libre, la parte suspendida va a estar configurada el agua y la parte sólida más densa va a quedar en la parte de abajo. Entonces esa es un agua suspendida que va a estar ahí. Vamos a tener el agua soluble, ¿sí? Entonces, esa agua soluble hace referencia sobre todo cuando nosotros tenemos grandes cantidades de sales. De hecho, digamos, toda el agua de producción tiene, digamos, una alta concentración de sal porque los yacimientos como tal tienen acuíferos donde son ricos en presencia de sales, son salmueras prácticamente. Entonces, es una sal que solubiliza esas sales de características inorgánicas. Y tenemos el componente del agua emulsificada, ¿sí? Entonces, el agua emulsificada la puedo clasificar en dos tipos de emulsiones, ¿sí? Agua en aceite, emulsiones de agua en aceite y emulsiones de aceite en agua, ¿sí? Entonces, estas dos emulsiones son las que se van a presentar en nuestros campos de producción y es lo que vamos a tener que, de una u otra forma, tratar para retirar, en este caso, el agua y en este caso, recuperar el aceite. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, la descripción como se presenta, en primer medida se nombra la fase dispersa, en este caso sería agua, en este caso sería aceite, y seguidamente la fase continua, que es el aceite. Y aquí está la fase continua, que para este caso sería el agua. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta? Profe, esas emulsiones ahí de agua y aceite son las mismas hidrooleosas y el aceite de agua son las oleoacuosas. Sí, podríamos darle, digamos, algún tipo de esa descripción. Sería válida. Ok, Sobre ok. todo cuando de pronto eh,
cuando hacemos el tratamiento de las aguas industriales, nos vamos a dar cuenta que se pueden describir como lo mencionas, ¿sí? En la parte Listo. de las plantas de tratamiento. Ok. Entonces, aquí vamos a mirar una imagen que va a ser muy diciente, ¿sí? Hay tres circunferencias donde vemos en una circunferencia está la palabra oil y hay una división y en la parte baja está la palabra water, donde hace referencia, digamos, a una separación de tipo gravitacional, ¿cierto? Entonces aquí podríamos decir em, que esta imagen me presenta, digamos, el agua libre que podría haber retirado en la parte del separador. Y en estas dos imágenes tendría los dos tipos de emulsiones, ¿cierto? Entonces, esta imagen que estoy señalando acá con el cursor, ¿qué tipo de emulsión, digamos, si relacionamos que las circunferencias de color negro son aceite y el fondo es blanco, haríamos referencia a la parte de agua? ¿Cómo se denominaría esta emulsión? ¿Cuál sería, digamos, el nombre de la emulsión como tal? ¿Aceite en agua o oleacuosa? Aceite en agua. ¿Puedo volver a repetir eso? Sí, claro, es decir, estamos aquí mirando esta imagen que me presenta, digamos, tres formas donde se encuentra el agua y el aceite, ¿cierto? En la primera hay una separación tangible, ¿cierto? Donde la parte del aceite se encuentra en la parte superior y el agua se encuentra en la parte inferior y están debidamente separadas, ¿sí? Me está mostrando acá que hay una separación. Esto me está diciendo que esta porción de agua que está acá está en una condición libre, ¿sí? Está completamente separada del aceite. Aquí, ¿qué sucede? Aquí en estos dos escenarios vamos a tener dos condiciones eh, similares desde el punto de vista de que ambas son soluciones. Lo que sucede es que en este caso, en el caso donde tengo el cursor, la fase dispersa, esta sería la fase dispersa, que la asimilaría a aceite, El aceite y el fondo sería, la parte blanca sería agua, ¿cierto? Entonces sería una emulsión de aceite en en agua. agua, ¿cierto? Donde la fase continua es el agua, Y el es decir, agua. es la que mayor proporción tiene. Y en esta última imagen, es la misma imagen o similar a la que ya habíamos visto en la diapositiva anterior, donde el fondo de color negro lo asimilamos al aceite y, bueno, estos anillos de color azul los asimilamos a lo que es el agua. Entonces aquí tenemos una emulsión de agua en En aceite, aceite. donde el agua es la fase dispersa, es la que está en menor proporcionalidad, y la fase continua es el aceite. Entonces es importante y quiero ser enfático, digamos, en este juego de palabras de aceite en agua, agua en aceite, porque por lo general a veces suele haber cierta confusión o como son las mismas palabras, sino que cambian el orden, entonces se puede generar, digamos, alguna dificultad de pronto para asociarlas. Pero es importante que ustedes siempre relacionen que la fase dispersa es la que se nombra de primero y la fase continua es la que se nombra de segundo, entendiendo que la fase dispersa es la que está en menor proporción y la fase continua es la que está en mayor proporcionalidad. Entonces, aquí en esta diapositiva vamos a mirar que las emulsiones las podemos clasificar, ¿cierto? Y hay tres formas de clasificarla o tres tipos de clasificación de las emulsiones. Una primera clasificación es clasificar las emulsiones según el grado de la estabilidad. Otra forma de clasificar las emulsiones es clasificarla según las fases de la emulsión. Y una tercera clasificación
es según la facilidad para romper la emulsión. Entonces, miremos la primera clasificación. Entonces, la primera clasificación de las emulsiones según el grado de estabilidad, yo puedo decir que una emulsión es estable, ¿cierto? O una emulsión es inestable, ¿sí? Cuando hablamos de que una emulsión es estable, me hace referencia que la separación en sistemas de tratamiento. Es decir, que si una emulsión es estable, va a necesitar un proceso de tratamiento para el manejo de esa emulsión. Cosa contraria a si la emulsión es inestable. Dice que este tipo de emulsión se podría manejar en el proceso del separador, ¿sí? Entonces uno podría decir que todo lo que yo separo, digamos, en el separador, es porque he tenido una condición de emulsión inestable, porque el efecto de la gravedad fue el que me permitió separar esa agua y recolectarla como una agua libre. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero o lo que voy a buscar de aquí en adelante? Que las emulsiones sean lo más inestables posibles, porque en el momento en que sean lo más inestables posibles, pues voy a tener la facilidad de poder tratarlas con menor dificultad, ¿sí? Y lo que no voy a querer es que una emulsión se estabilice por nada, porque una vez se estabiliza, la dificultad o el grado de aplicación de un tratamiento se va a complicar. Entonces, repito, tenemos la clasificación de las emulsiones según la estabilidad y las puedo clasificar en estables e inestables. ¿Qué es lo que voy a buscar yo siempre? Llevar mi emulsión a inestabilidad. Eso es lo que voy a querer. Miremos el segundo tipo de clasificación y es según la fase de la emulsión, ¿sí? Entonces, hablamos de emulsiones normales y emulsiones inversas, ¿sí? Entonces, me está diciendo que una emulsión normal es aquella donde la fase continua es el crudo y la fase dispersa es el agua, ¿sí? Y una fase, una clasificación según la fase de emulsión de tipo inversa es donde la fase continua es el agua y la fase dispersa es el crudo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a mirar acá. Quiero mirar aquí algo. Perdón. Estoy tratando de utilizar acá algo que está que nos puede facilitar. ¿Visualizan esta emulsión que he rayado? Y de acuerdo, digamos, a lo que quedamos a la clasificación de según la fase, ¿qué tipo de emulsión es? Desde el punto de vista normal o inversa. Normal. ¿Qué me dice la definición de normal? La fase continua es crudo. Vuelvo otra vez a la imagen. Aquí la fase continua es crudo. No, es agua. Es agua, ¿cierto? Sí. Porque la fase dispersa la estoy asimilando a las diferencias negras, ¿cierto? Es aceite. Entonces, vuelvo y les hago la pregunta. Esta
imagen que yo acabo de rayar corresponde a una emulsión de tipo normal o inversa. 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 Inversa, ¿cierto? Sí. ¿Para todos es claro? Sí. Si esta es inversa, quiere decir que esta es Normal. normal. Muy bien. Listo. Ahora, una tercera clasificación de la facilidad de las emulsiones es la facilidad para poderlas romper, ¿sí? Entonces, tiene unos nombres particulares. Me dice que yo puedo tener, según la facilidad, las emulsiones pueden ser flojas o apretadas, ¿sí? Flojas, ¿qué quiere decir? Que se rompen con un tratamiento sencillo, ¿sí? Y apretadas es que va a requerir un tratamiento de mayor complejidad, ¿sí? Entonces, sintetizando lo que está en esta diapositiva que tenemos, tenemos una clasificación según la estabilidad en estables e inestables. ¿Qué es lo que voy a querer yo? Siempre llevar a mis emulsiones a que sean inestables, porque siendo inestables el principio para poderlas tratar y romper va a ser simplemente la gravedad. Vamos a tener una clasificación de las emulsiones según la fase, en normales y en inversas. Normales es donde la fase continua es el crudo y la fase dispersa es el agua, e inversas es lo contrario, donde la fase continua y la fase dispersa es el crudo. Y una tercera clasificación que es según la facilidad para romperlas, que vamos a tener o son flojas o son apretadas. Flojas ya sabemos que van a querer un tratamiento sencillo, y apretadas es donde vamos a necesitar un tratamiento de mayor complejidad. Entonces, aquí vamos a tener la siguiente información. Por favor, alguien que me ayude a leer esto que está en esta diapositiva. César. Para que una emulsión exista, deben haber dos líquidos inmiscibles, un agente emulsificante y la agitación suficiente para dispersar la fase discontinua en la fase continua, en la producción del crudo. Los dos líquidos mutuamente inmiscibles son el crudo y el agua. Un agente emulsificante puede ser pequeñas partículas sólidas, parafinas, asfaltenos, etc., que comúnmente se encuentran presentes en los fluidos de la formación, y la agitación suficiente siempre ocurre cuando se adiciona fluidos en el wellbore, en el tubing y a través del estrangulador o choque en superficie. ¿Cuál es esta llave? Ya. Hola, señor, que me puedo acomodar a mi perrito, que es que voy al centro comercial, y allá hay muchos perros. Déjame la llave. Alguien tenía habilitado el micrófono y se escuchaba una voz de fondo. Listo, ok, ya. Entonces, volvamos a la presentación. Entonces, dos líquidos inmiscibles, ¿cierto? Un agente emulsificante y agitación. Entonces, para que haya la emulsión, para que exista, para que nazca como tal una emulsión, necesitamos esas tres condiciones de manera imparagitable, ¿cierto? Dos líquidos inmiscibles, en nuestro caso, los vamos a cumplir porque vamos a tener siempre el aceite, es decir, el petróleo, el hidrocarburo líquido y el agua, entonces lo vamos a cumplir. Un agente emulsificante, eso sí a veces no está presente,
Y agitación siempre la vamos a tener porque en la parte del sistema de recolección, en la parte del sistema de llevar ese fluido hasta la facilidad, pues se va a encontrar con tuberías, se va a encontrar con test, con derivaciones, con diferentes niveles de curvatura, con codos. Entonces, ahí va a haber agitación suficiente. Entonces, eso siempre va a estar. Entonces, el elemento diferenciador va a ser el agente emulsificante. ¿Sí? Entonces me dice que este agente emulsificante puede ser o puede estar asociado también a pequeñas partículas de tipo sólido, ¿sí? Puede estar relacionado también con parafinas, con asfaltenos. Entonces un crudo asfalténico o parafínico, pues va a ser un crudo candidato a formarme buena cantidad de emulsiones. Y digamos los crudos parafénicos y asfalténicos, pues la gran mayoría son crudos de tipo semipesado o pesado, que son los crudos que producimos. Entonces, podríamos decir que la problemática de las emulsiones actualmente está presente en la gran mayoría de campos, dadas las características y condiciones del crudo que producimos, que es un crudo de características semipesadas, pesadas y extrapesadas, ¿sí? Entonces, aquí me dice que la parte de la agitación, pues se va a dar porque, digamos, desde que donde viene retirándose el hidrocarburo, es decir, del fondo de pozo, ¿sí? De la parte de la tubería que lleva el fluido del fondo a la superficie, al cabezal, en el momento en que encuentra la válvula de ala de producción, está, digamos, el estrangulador o el choque, pues ahí ya tiene elementos suficientes para darle todos los mecanismos de agitación. Entonces no va a ser difícil encontrar o cumplir esa condición de agitación. Entonces, ya una vez nosotros conociendo los tipos o las características para que una emulsión se dé, es decir, tener dos líquidos immiscibles, agitación y un agente emulsificante, pues vamos a mirar en este momento las condiciones o los factores que podrían potencializarme o que de alguna forma me pueden o puedo mitigar para la generación o la propagación o el tratamiento de una emulsión. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos 11 factores que pueden incidir, digamos, en esas características de la emulsión como tal. Entonces, una es la diferencia de densidad entre las fases de agua y de crudo, ¿cierto? Si bien es cierto, yo voy a tener aceite y agua, todos los aceites que voy a encontrarme no tienen la misma densidad, ¿sí? Va a ser una característica propia de ese aceite, de ese yacimiento, ¿sí? La densidad del crudo que produzco en el Putumayo es diferente a la densidad del crudo que produzco en el Meta, es diferente a la densidad del crudo que produzco en el Piedemonte Llanero, va a ser diferente a la densidad del crudo que produzco en las Islas Infantas en el Magdalena Medio. Entonces, y al igual también el agua. Si bien es cierto, el agua es una salmuera, pues va a tener mayor concentración o menor concentración de sales en los diferentes campos y yacimientos. Entonces, van a ser condiciones o características de densidad diferentes para cada sector o zona de ubicación de mi campo de producción. Entonces, ya vamos a mirar de qué forma incide esa diferencia de densidades. Otro factor es el tamaño de partícula del agua dispersa, la viscosidad, la tensión interfacial, las películas interfaciales, la presencia y concentración de agentes emulsificantes, la salinidad del agua, la edad de la emulsión, la agitación, el pH y el tipo de crudo. Entonces, en total tenemos 11 factores que pueden de una u otra forma afectar a una emulsión. Y
aquí la afectación de la emulsión va a ser en que me vuelva a mi emulsión más estable o más inestable, ¿cierto? Entonces, yo voy a querer que estos factores, o voy a tratar de apuntarle a que estos factores, si los puedo modificar o puedo alterar alguna condición, voy a buscar es que mi emulsión sea o se mantenga inestable. Por ningún motivo que mi emulsión se vaya a estabilizar. Ya sabemos que en el momento en que se estabilice la emulsión, vamos a tener dificultades o vamos a necesitar un mayor tratamiento o tratamientos para el manejo como tal de la misma, ¿cierto? Tenemos aquí el primer factor, ¿sí? Tenemos la diferencia de densidad entre las fases de agua y de crudo, ¿sí? Entonces, alguien que me ayude a la lectura de este primer factor. La diferencia de densidad entre las fases de agua y crudo. Los crudos pesados, alta gravedad específica, tienden a mantener las gotas de crudo más tiempo, mientras los crudos livianos de baja gravedad específica tienden a permitir que las gotas de agua se asienten en el fondo del tratador. Entre mayor sea la diferencia de densidades, las gotas de agua se separarán más rápidamente de la fase de crudo y por lo tanto será más fácil el tratamiento de la emulsión. ¿Sigo? Leamos otra vez, Kinry, por favor, qué pena. ¿Podemos repetir la lectura? ¿Sí? ¿Pero estás ahí? Sí, profe, qué pena, es que el perro estaba a la de... Respeta. ¿Vuelvo a leer? Sí, por favor, sí, por favor. Tranquila que a todos nos pasa, digamos, todos estamos en las casas, entonces no estamos solos y vamos a escuchar de pronto Sí, profe, sonidos. Entonces, no se preocupe que eso nos está pasando porque estamos viviendo en confinamiento. Listo. Sí, por favor, léalo otra vez. Los crudos pesados de alta gravedad específica tienden a mantener las gotas de crudo más tiempo, mientras los crudos livianos de baja gravedad específica tienden a permitir que las gotas de agua se asienten en el fondo del tratador. Entre mayor sea la diferencia de densidades, las gotas de agua se separarán más rápidamente de la fase de crudo y por lo tanto será más fácil el tratamiento de la emulsión. ¿Sigo Listo, con la muchachos. segunda? No, vamos a hablar un poquito de qué quiere decir esto. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Si yo tengo un crudo, que me está básicamente hablando de un crudo liviano y de un crudo pesado, ¿cierto? Un crudo pesado, ¿qué va a pasar? Un crudo pesado, la densidad del crudo pesado está más cercana, digamos, a la densidad del agua. La densidad del agua es 1, ¿sí? O puede ser un poco mayor a 1, digamos, dependiendo de la concentración de sal, pero puede estar entre 1, 1.05, 1.1, 1.2, ¿sí? Va a depender de la concentración de sales que tenga, pero está alrededor de 1, ¿cierto? Un crudo va a tener una densidad siempre menor a 1, ¿cierto? Va a ser menos denso que el agua. Entonces, ¿qué va a suceder? Entre el crudo más liviano sea, pues va a ser mucho menor o se va a distanciar de la densidad del agua. Es decir, un crudo liviano puede estar en 0,6, 0,5, 0,40 y algo, ¿sí? Va a estar, digamos, en ese orden. Y un crudo pesado va a tener 0,8, 0,85, 0,9, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que en la medida que yo tenga un crudo
que tenga una mayor diferencia entre la densidad del agua, que es una de las fases que compone la emulsión, y la otra, que es el aceite, pues voy a tener un mejor tratamiento o una mayor facilidad para tratarlas, ¿cierto? Entonces, aquí me pone un ejemplo. Si uno tiene un crudo pesado, es decir, con gravedad específica alta, pues vamos a necesitar un mayor tiempo para hacer ese retiro de las gotas de agua que están emulsionadas en comparación con un crudo liviano. Entonces, yo les puedo colocar a ustedes un análisis de caso donde les presento, digamos, una condición de diferentes crudos, ¿de acuerdo? Y les puedo dar diferentes aguas de producción con su respectiva densidad. Y les puedo generar, digamos, alguna inquietud o algún análisis de cuál crudo tiene un mejor comportamiento inestable, qué emulsión tiene un mejor comportamiento inestable de esos casos. Entonces, ya saben ustedes que entre más diferentes sean las densidades entre el agua y el crudo, voy a tener una favorabilidad para hacer el tratamiento de la emulsión. Es decir, voy a volver más inestable, digamos, mi emulsión. ¿De acuerdo? ¿Es claro? O sea, profe, que entre mayor sea la densidad entre las dos fases, ¿es más inestable? Sí, entre mayor sea esa diferencia entre la densidad del agua y la densidad del aceite que estén presentes ahí, va a Sí. favorecerse la separación. Y entre lo contrario, entre más cercanas, va a ser un poco más complejo. Por eso, hacer un Ok. tratamiento de emulsiones de crudo pesado o extra pesado se vuelve mucho más complejo que tener una emulsión de un crudo liviano, de una emulsión de agua y crudo liviano, ¿sí? Eso es. Ok. Ah, listo. Gracias. José Ayala, regálanos entonces la descripción del segundo factor. José. José se nos fue. José a la 1, José a las 2. ¿Está José o no está José? Se fue José. Se nos fue José. Canceló. Mauricio Daza, usted ahí que activó el A micrófono. ver. Bueno, el tamaño de partículas de agua dispersas. El tamaño de la gota de agua también afecta a la tasa a la cual las gotas de agua se mueven a través de la fase de crudo. Entre más grande sea la gota, es más rápido su asentamiento. El tamaño de la gota de agua en una emulsión depende del grado de agitación. Volvamos a leerlo otra vez. El tamaño de la gota de agua también afecta a la tasa a la cual las gotas de agua se mueven a través de la fase de crudo. Entre más grande sea la gota, es más rápido su asentamiento. El tamaño de la gota de agua en una emulsión depende del grado de agitación. Ok, listo. Entonces, ¿por qué creen ustedes que ante mayor el tamaño de la gota se facilita el proceso de la emulsión? Por lo de la coalescencia, ¿no? Muy bien, por lo de la coalescencia, ¿cierto? Es decir, lo que nosotros vamos a buscar es que no existan gotas pequeñas porque van a quedar en la suspensión, ¿cierto? En la medida que exista una gota de un tamaño considerable, ya vamos a ver más adelante de qué tamaños estamos hablando, el efecto de la fuerza gravitacional va a sentirla, ¿sí? Y va a facilitar, digamos, esa separación. Pero aquí también me está diciendo o me está dando alguna información de quién es el que me está o me puede causar ese tamaño de gota, ¿cierto? Me lo está diciendo al final de la frase y me está diciendo la agitación. Entonces, entre mayor agitación yo tenga, pues voy a hacer que esa gota
que de pronto en sus inicios tiene un buen tamaño, se fragmente, ¿cierto? Y tengamos condiciones y características de gotas o de microgotas muy pequeñas. Entonces, voy a tener que mirar si desde algún punto de tipo mecánico hago que estas gotas no se generen de ese tamaño, ¿cierto? Entonces, a mayor agitación, ¿qué me está diciendo aquí implícitamente? A mayor agitación, menor tamaño de gotas, ¿cierto? Y estabilización de la emulsión. Al contrario, a menos agitación, mayor tamaño de gota y puedo hacer más inestable la emulsión. ¿De acuerdo? Ojo ahí con esos juegos de palabras que son claves y es importante que los tengamos claro para no perder, digamos, los conceptos que estamos trabajando. ¿Listo? Profe, qué pena. Sí, dime. ¿Puede repetir otra vez, por favor? Ok, listo. A mayor agitación voy a tener menor tamaño de gotas, ¿cierto? Y si tengo menor tamaño de gotas, voy a tener una condición estable de la emulsión, es decir, voy a tener mayor dificultad para tratarla. Dicho de otra forma, a menor agitación voy a tener tamaños de gota más grande, por ende voy a tener una emulsión inestable, es decir, voy a tener una facilidad para tratar esa emulsión. ¿Sí? Entonces ahí estamos combinando varios elementos, ¿cierto? El elemento agitación, el elemento tamaño de la gota y la característica de la emulsión desde el punto de vista de estabilidad e inestabilidad asociada a la condición de tratamiento que necesita. ¿Sí? Entonces, por eso digo que cada vez que vamos hablando y avanzando de pronto en factores, se nos va creciendo, digamos, el espectro de los conceptos que estamos mirando. Seguimos con la viscosidad. ¿Sí? Alguien que sea ahí que pueda leer el factor viscosidad. Democráticamente. La viscosidad juega dos papeles principales. Primero, cuando se aumenta la viscosidad, se requiere más agitación para cortar gotas grandes en gotas pequeñas de agua en la fase de crudo. Segundo, al aumentar la viscosidad, la velocidad a la que se mueven las partículas de agua a través de la fase de crudo disminuye, resultando en una menor coalescencia y por consiguiente en un aumento en la dificultad del tratamiento. Listo, hagamos el mismo ejercicio de volver otra vez a leer ese factor y hacemos una interpretación. La viscosidad. La viscosidad juega dos papeles principales. Primero, cuando se aumenta la viscosidad, se requiere más agitación para cortar gotas grandes en gotas pequeñas de agua en la fase de crudo. Segundo, al aumentar la viscosidad, la velocidad a la que se mueven las partículas de agua a través de la fase de crudo disminuye, resultando en una menor coalescencia y por consiguiente en un aumento en la dificultad del tratamiento. ¿Qué pasó? No tenía activado el micrófono, estaba hablando hace 5 minutos y no me he dado cuenta, gracias. Ah, ok. Entonces, vuelvo a... Estaba hablando y tenía
Tenía el micrófono desactivado. Pero Ay, no, marica. Ya se va a acabar la clase. ¿qué pasó? Se me cayó el internet. No. Todo el mundo Bueno. esperando. Bueno, listo. Ahí los silenciados. Entonces, estamos hablando que la viscosidad, digamos, tiene un doble impacto, ¿cierto? Entonces, en la medida que aumenta la viscosidad, se va a requerir una mayor complejidad para, digamos, la parte de las gotas, ¿sí? Y me dice que va también de otra forma a tener la incidencia en la velocidad, ¿sí? Entonces, me está diciendo que en la medida que yo tengo una mayor viscosidad, voy a tener una dificultad para que se den los procesos de coalescencia y por consiguiente el tratamiento va a requerir un mayor esfuerzo. Entonces ya sabemos que emulsiones asociadas a una alta viscosidad va a tener una mayor grado de complejidad y de hecho lo relacionamos mucho también con el primer factor, ¿cierto? Que mencionábamos que en la medida que un crudo tiene una mayor densidad, a medida que un crudo es más pesado, pues está directamente relacionado con la viscosidad, ¿no? Es decir, a mayor peso del crudo es más viscoso, ¿sí? Entonces uno podría asociarlo también con el primer factor. Pero aquí importante la conclusión es que a mayor viscosidad va a requerir una condición de tratamiento mayor, es decir, mayor dificultad para hacer la emulsión desde el punto de vista inestable. Es decir, la viscosidad, una alta viscosidad, me va a favorecer la estabilidad de la emulsión, por lo tanto me va a dificultar el tratamiento. Seguimos con la siguiente, estamos hablando de la tensión interfacial. Dice que la tensión interfacial es la fuerza que sostiene juntas las superficies de crudo y agua, ¿sí? Cuando no hay agente emulsificante, la tensión interfacial entre el crudo y el agua es baja y las gotas de agua coalescen fácilmente. Por el contrario, cuando la tensión interfacial es alta, las partículas de agua se unen fácilmente con las gotas de crudo. Vamos a relacionar este factor con otro elemento, otro factor que está más adelante, que guardan, digamos, una relación, ¿de acuerdo? Y hablamos de los dos. Las películas interfaciales. Dice, la película en una emulsión de agua en crudo debe ser muy fuerte, ya que las gotas de agua no tienen una carga eléctrica para crear fuerzas de repulsión. La forma irregular de las gotas de agua en la emulsión de crudo muestran la fuerza y rigidez de la película interfacial, mientras que las emulsiones de crudo en agua, las gotas de crudo son esféricas. Vamos a repetir otra vez eso. Las películas en emulsiones de agua en crudo, ¿sí? De agua en crudo, deben ser muy fuertes, ya que las gotas de agua no tienen una carga eléctrica para crear fuerzas de repulsión. La forma irregular de las gotas de agua en la emulsión de crudo muestran la fuerza y rigidez de la película interfacial. Es decir, que digamos, esto está relacionado con la parte de la tensión que hace que mantener las moléculas de agua unidas, ¿sí? Entonces, imaginémonos la película interfacial como si fuera una burbuja, ¿sí? Una burbuja de cuando nosotros vemos, digamos, las burbujas que hacemos de forma de juego, tenemos una película jabonosa, ¿cierto? Y esa película jabonosa es la que envuelve a un fluido que en este caso sería el aire, que está contenido internamente. ¿Qué sucede en la medida de esa película? Si esa capa que encierra
es muy fuerte, ¿cierto? Es muy fuerte, pues va a dificultar que se junten o que se unan, digamos, dos gotas como tal. En este caso hablaríamos de la parte de agua, ¿sí? Entonces, esa tensión que existe de mantener coaccionada esa gota va a hacer que ella no se quiera fusionar con otra gota para generar una gota mayor. Y eso es lo que hace mención ahí. Aparte de eso, me da una indicación de que esa película no tiene una forma definida, es irregular. Entonces, eso le confiere un mayor grado de estabilidad a la emulsión y por tanto de dificultad para tratarla. Miremos ahora el siguiente factor, dice la presencia y concentración de agentes emulsificantes, ¿sí? Dice, los químicos desemulsificadores, es decir, los que rompen al agente emulsificante, son normalmente utilizados para reducir la tensión interfacial. La efectividad del químico es mejorada por mezcla, tiempo y temperatura. Una adecuada mezcla, suficiente tiempo, son requeridos para obtener un contacto íntimo entre el químico de la fase dispersa y se requiere cierta temperatura mínima para asegurar que el químico cumpla la función. Entonces, muchachos, vamos a recapitular, digamos, estos tres factores que hemos hablado. La parte de la tensión interfacial, las películas interfaciales y la presencia de los agentes emulsificantes. Entonces, volvemos otra vez a nuestro esquema de la gota de agua de nuestra fase continua. Entonces, ¿qué sucede para que esa gota de agua se mantenga, digamos, como gota? Entonces, él va a tener presente al agente emulsificante, ¿cierto? Que ya le habíamos mencionado que puede ser una parafina, que puede ser un asfalteno. Entonces, ese material va de una u otra forma a envolver al agua. Entonces, el agente emulsificante sería como la pompa de jabón, ¿cierto? Como la capa jabonosa, haciendo un símil con lo que cuando nosotros generamos burbujas con el jabón. Entonces, ese agente emulsificante es el que me va a contener ese fluido agua que está dentro de él, ¿cierto? En la medida que ese agente emulsificante sea lo suficientemente fuerte, pues va a dificultar, digamos, que dos gotas de agua con agente emulsificante se unan, ¿cierto? Porque cada una va a tener como una especie de capa que no va a dejar que se junten. Y va a suceder que desde el punto de vista externo yo puedo hacer una alteración de esa capa de agente emulsificante, ¿cierto? Y lo puedo hacer con un tratamiento químico. A ese tratamiento químico yo le doy el nombre de desemulsificante, ¿cierto? Porque lo que voy a alterar o lo que voy a atacar es el agente emulsificante. ¿Y qué va a hacer eso? Tratar de destruir o debilitar las propiedades de ese agente emulsificante. ¿El profesor se salió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se le cayó el internet. Nos abandonó la clase. Se acabó la clase. Ah, no, ya. Está silenciado, está silenciado. Hola, clase. ¿Ya? ¿Ya? Hola, clase. Está hablando con el micrófono desactivado. No, yo creo que se salió Pero sin no querer. tenemos Se imagen salió. tampoco de las diapositivas. La recarga de 1000. Se salió. Se fue a Tuchi, mecatear llámelo.
Ahí los estoy escuchando, los estoy escuchando. Hable lo que estaban diciendo el profesor. Sí, que la recarga de 1000, que no hay que más. Tome para que llegue. Que la recarga. Siga, Pichón. Siga. Si ves tu chisporte, en serio. Listo, ya ven ahí ven la diapositiva, perdón. No, No. no, ¿No la señor, están no viendo? se ve. Ok. No, no se ve imagen. Ay, qué vaina. Un momento. Se nos averió. Un momento que me sacó del compartir pantalla. Listo, ahora sí ya, otra vez. ¿Sí? Ya. Sí, profe, ya se ve. Listo, entonces estamos hablando de lo que son los agentes emulsificantes. Entonces quiero que por favor me digan si es claro lo que hablé en relación con los agentes emulsificantes, las películas interfaciales y lo que mencionaba de la tensión interfacial. ¿Sí es claro? Uno solito. ¿Puede repetir, por favor? Bueno, entonces creo que no fue claro. Listo. Entonces estamos haciendo la comparación de lo que es, digamos, la gota de agua. Lo relacionamos con la parte de una burbuja de jabón, ¿cierto? Mencionamos que lo que hay dentro de la bomba, de la burbuja de jabón, es aire, ¿cierto? En este caso sería agua. Y en la parte de lo que es la capa de jabón, en el ejemplo de nuestro sería el agente emulsificante, ¿cierto? Que puede ser parafinas, alfaltenos, o bueno, hay una alta gama de elementos que pueden generarme esa condición de agente emulsificante. ¿Qué es lo que voy a querer yo? Tratar de debilitar esa capa de agente emulsificante que me está haciendo contener esa gota y me está generando, digamos, esa tensión interfacial tan fuerte, ¿cierto? Es tan fuerte que si yo junto dos gotas, por más que las acerque, no va a poderse ocurrir la coalescencia porque el agente emulsificante las va a aislar y no va a permitir que se fusionen en una gota mayor. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder o qué es lo que se quiere hacer? Debilitar esa capa de agente emulsificante. Entonces, ¿cómo la debilito? Pues adicionando un químico que permita que rompa esa capa emulsificante y la debilite y permita que el agua se libere. ¿Sí? En la similitud con la burbuja de jabón, ¿qué diría yo? Digamos, de alguna forma mecánica, yo toco, digamos, esa burbuja de jabón y debilito y rompo, digamos, esa envoltura que contenía el aire. En este caso, pues, no es aire, es agua. En este caso no es una película jabonosa, sino es un agente emulsificante. Entonces, a eso hace referencia, digamos, a estos factores que estamos hablando acá. Un séptimo factor es la salinidad del agua. Entonces, esta salinidad del agua pues va a tener cierta relación con la primer factor que hemos visto que era la densidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué le sucede al agua cuando tiene mayor cantidad de sales? Pues mejora o aumenta su densidad. Entonces, un agua entre más salada va a tener una mayor densidad. Quiere decir que, por ejemplo, yo tengo un agua y le adiciono sales, entonces ya la densidad no va a ser 1, va a ser 1, 1, 1, 2, ¿cierto? Y va a ser proporcional a la cantidad de agua. Entonces, a mayor cantidad de sales, va a tener mayor densidad, y si tiene una mayor densidad, va a tener una mayor diferencia entre la densidad del crudo y por lo tanto va a facilitar
el tratamiento de la emulsión. Entonces, ¿qué vamos a querer? Tener aguas de una mayor concentración de sales. Entonces, ¿qué nos dice acá? Dice, la salinidad del agua es una medida de la cantidad de sólidos disueltos en la fase de agua. Si la salinidad del agua se incrementa, la densidad del agua aumenta, lo cual a su vez incrementa el diferencial de densidades entre el agua y el crudo. El incremento en el diferencial de densidades agua ayuda, perdón, el incremento en el diferencial de la densidad ayuda a la separación de las fases. ¿De acuerdo? Ahí es claro y está muy relacionado con el primer factor que era densidades. El octavo factor es la edad de la emulsión, ¿sí? Entonces, yo he dicho acá, o por lo general siempre cuando llegamos a este punto, a este factor, me indica que la edad de la emulsión incrementa la estabilidad de la emulsión y la separación de las gotas de agua será más difícil, ¿sí? Entonces, como lo relacionamos de alguna forma, las viejas son más difíciles, se estabilizan más, ¿sí? Es decir, una emulsión vieja, es decir, que yo no la ataque a tiempo, va a generar estabilidad y por lo tanto va a generarme una mayor dificultad en el tratamiento. Entonces, aquí me está diciendo que la prontitud que yo aplique para hacer un tratamiento de emulsiones va a facilitar ese tratamiento, ¿sí? Entonces, recuerden que las viejas son más complicadas para tratar la emulsión. De esa forma es fácil de asimilarlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me va a favorecer el tratamiento de la emulsión? ¿Cómo hago que estén inestables? Tratándolas lo más rápido posible. En el momento en que dejo que pase el tiempo, baje el tiempo, la emulsión se va a estabilizar y va a tener una mayor dificultad su tratamiento. Ahora tenemos acá la agitación. Ya la agitación lo habíamos hablado cuando habíamos visto el tamaño de gota, ¿cierto? Entonces ya sabemos que a mayor agitación va a haber mayor turbulencia, voy a generar gotas más pequeñas. Si genero gotas más pequeñas, pues no voy a favorecer la coalescencia, que es todo lo contrario, que quiero hacer que las gotas sean más grandes para poderlas separar. Aquí otro factor es el pH. Entonces dice que la adición de ácidos o bases inorgánicas cambia radicalmente la formación de las películas de alfalteno y resinas que estabilizan las emulsiones agua-crudo. Ajustando el pH se pueden minimizar las características estabilizadoras de la película, incrementando la tensión interfacial. Aquí va a depender, es decir, aquí no hay, digamos, un direccionamiento tácito sobre la condición de pH, que si es básico se mejora o si es básico se altera. Entonces, aquí va a depender de las características del crudo, ¿sí? Entonces, de acuerdo, digamos, a esas características, el pH va a tener una incidencia, donde si va, dependiendo, digamos, de ese tipo de crudo, pues vamos a analizar, eso sí habría que hacer la parte de laboratorio, de hacer, digamos, como una caracterización de cómo es el comportamiento de ese crudo a esas condiciones de pH. Si me genera, digamos, cómo me genera, digamos, esa condición de inestabilidad y estabilidad en función del cambio de pH. Y aquí el tipo número 11 pues está relacionado también un poco con el primer factor, ¿cierto? Porque ya sabemos que un crudo parafínico, un crudo pesado, pues facilita, pues complica, digamos, el tratamiento de las emulsiones, facilita la formación de la emulsión y complica, digamos, el tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí hemos tratado de hablar de estos 11 factores como tal que pueden afectar el tratamiento de una emulsión, volviéndola más estable, o todo lo contrario, conociendo, digamos, estos factores, podemos entender y comprender de qué forma se mantiene la inestabilidad de la emulsión y por lo tanto facilitar su tratamiento.
Entonces, aquí es importante es volver otra vez a revisar cada uno de estos factores y poder correlacionar y asociar de qué forma me afectan la emoción, cuándo me la favorece, es decir, cuándo me la vuelve más inestable, ¿sí? Entonces, recuerde que nosotros siempre vamos a querer que una emulsión sea inestable, porque en el momento en que sea inestable va a facilitar el entrenamiento. Entonces, y todo lo contrario, cuando los factores me van a generar una condición no deseada, es decir, una condición de estabilidad que no la quiero, porque ya sé que va a requerir un mayor grado de trabajo para tratar de romper la emoción. Entonces, los escucho en relación a las preguntas. En este momento voy a deshabilitar la grabación para dejar el micrófono abierto y escucharlos a ustedes.